Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. Una donde nos adentraremos en un caso que ha perturbado el sueño de Chicago durante décadas, el asesinato de las hermanas Grimes. Preparaos para un viaje al corazón de un misterio que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue tan helado e impenetrable como el invierno en que ocurrió. Un caso, sí, un caso que nos recuerda que la oscuridad puede ocultarse en los lugares más inesperados, incluso bajo el brillo de las marquesinas y alguien contagioso del rock and roll. Efectivamente, nos situamos en Chicago, 28 de diciembre de 1956. Bárbara, de 15 años, y Patricia, de 12. 2 hermanas inseparables, y como muchas jóvenes de la época, fervientes admiradoras de Elvis Presley, deciden ir al cine a ver, una vez más, Love Me Tender. Es la última vez que se las ve con vida. Su desaparición desató una búsqueda frenética que movilizó a la ciudad entera, cientos de policías, miles de voluntarios, una cobertura mediática sin precedentes. Chicago se volcó en la búsqueda de las hermanas Grimes, aferrándose a la esperanza de encontrarlas sanas y salvas. Imaginaos la angustia de sus padres, Joseph y Loretta, esperando una llamada, una señal, cualquier indicio que les devolviera a sus hijas. La policía, inicialmente, se inclinó por la teoría de la fuga, ¿verdad? Dos adolescentes fascinados por Elvis, escapando de la rutina, una idea que, aunque trágica, ofrecía un atisbo de esperanza. Sí, la sombra de Elvis planeaba sobre el caso, alimentando la teoría de que las chicas podrían haberse fugado, cautivadas por el mito del rey. Pero con cada día que pasaba sin noticias, esa esperanza se iba apagando, dando paso a un miedo más profundo, a la sospecha de que algo terrible había sucedido. Días que se convirtieron en semanas. La búsqueda se intensificó, los interrogatorios se multiplicaron, pero las pistas eran escasas, contradictorias. Algunos testigos aseguraban haber visto a las chicas en un coche, con un joven que se asemejaba a Elvis, mientras que otros las situaban en diferentes lugares, días después de su desaparición. Un torbellino de información que Ford. En lugar de aclarar el panorama, lo volvía aún más turbio. La incertidumbre se apoderó de la ciudad, alimentando el miedo y la especulación. Y en medio de esa vorágine, una voz que nadie esperaba, irrumpió en las ondas, el mismísimo Elvis Presley. Desde la radio, hacía un llamamiento a las hermanas Grimes para que volvieran a casa, un gesto conmovedor que conmocionó al país y reflejaba la magnitud del drama que se vivía en Chicago. Sin embargo, la súplica de Elvis, en lugar de traerlas de vuelta, marcó un punto de inflexión en el caso. La tensión mediática se disparó, la presión sobre la policía aumentó, y la búsqueda se intensificó aún más, extendiéndose a zonas cada vez más alejadas de la ciudad. Y fue precisamente en una de esas zonas, lejos del bullicio de Chicago, donde la pesadilla se hizo realidad el 22 de enero de 1957. Un trabajador de la construcción, conduciendo por una carretera desierta en las afueras de Willow Springs, divisó lo que parecían dos maniquíes abandonados, junto a la cuneta. Un escalofrío recorrió su espalda al acercarse, y descubrir la terrible verdad. Eran los cuerpos sin vida de Bárbara y Patricia Grimes, desnudas, congeladas, y con una posición que sugería que habían sido arrojadas desde un vehículo. El hallazgo conmocionó a Chicago. La esperanza se desvaneció y la ciudad se sumió en un luto profundo. ¿Cómo habían llegado las chicas hasta allí? ¿Qué les había sucedido durante las semanas que estuvieron desaparecidas? Las preguntas se golpaban, pero las respuestas parecían tan esquivas como la niebla que cubría la ciudad ese invierno. La autopsia, la única esperanza de arrojar algo de luz sobre el caso, se convirtió en un nuevo golpe para la familia. Y los investigadores, los patólogos, a pesar de su experiencia, no lograron determinar con certeza la causa de la muerte, aunque coincidieron en que las chicas probablemente habían muerto pocas horas después de su último avistamiento. La causa oficial de la muerte, shock secundario por hipotermia, no convenció a todos. Shock secundario por hipotermia. Eso significa que las chicas murieron de frío. Pero si no hubo una ola de frío extrema durante el periodo en que desaparecieron. Exacto. Y aquí es donde el caso da un giro aún más oscuro y controvertido. El jefe de la oficina forense del condado de Cook, Harry Gloss, un hombre con una reputación de meticuloso y honesto, se rebeló contra las conclusiones oficiales de la autopsia. ¿Qué fue lo que le hizo dudar? ¿Qué vio en los cuerpos de las hermanas Grimes que los demás no vieron? Grams estaba convencido de que las chicas habían sido víctimas de violencia. Hablaba de numerosas señales de violencia en los rostros de las chicas y de indicios de que habían sido mantenidas cautivas durante días, sometidas a torturas y abusos sexuales. Sus palabras, pronunciadas con la seguridad de quien ha visto el horror de cerca, sembraron la duda en la mente de muchos. ¿Y qué ocurrió con Gloms? Sus acusaciones fueron tomadas en serio. Lamentablemente no. Sus declaraciones, que contradecían abiertamente la versión oficial, le costaron el puesto. Gloms fue despedido, acusado de sensacionalismo y de enturbiar la investigación. Sin embargo, su teoría, y la de otros que creían que se estaba ocultando información, plantó la semilla de la duda en la mente de muchos. Estaba la policía protegiendo a alguien. Había intereses ocultos en este caso. Una sombra de sospecha se extendía sobre la investigación, sobre la ciudad misma,
Y en medio de esa oscuridad, una nueva y escalofriante pieza del puzzle apareció. Las llamadas telefónicas a Loretta Grimes, la madre de las chicas. Llamadas anónimas en las que un hombre se burlaba de la policía y afirmaba haber asesinado a sus hijas. En una de esas llamadas, el hombre reveló un detalle sobre el cuerpo de Patricia, que jamás había hecho público. Un detalle que solo el asesino podía conocer. Un escalofrío recorrió la espalda de Loretta al escuchar esas palabras. La verdad, la sentía cerca, pero al mismo tiempo, inalcanzable. Presionada por la opinión pública. Y las acusaciones de ineficiencia. Se aferró a dos sospechosos principales, Edward Bedwell y Max Fleig, dos nombres quemados. A partir de ese momento, quedarían ligados para siempre a la tragedia de las hermanas Grimes. Dos nombres, Edward Bedwell y Max Fleig. Dos nombres que emergen de la niebla de la incertidumbre. Dos figuras que la policía se apresuró a señalar como posibles culpables. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Y qué los convertía en sospechosos del brutal crimen de las hermanas Grimes? Empecemos por Edward Bedwell. Un vagabundo, sí, con un parecido físico a Elvis Presley. Un detalle que, en el contexto de la época y la fascinación de las chicas por el rey, no pasó desapercibido. Bedwell confesó los crímenes, tras un intenso interrogatorio policial, su parecido con Elvis y su confesión. Aunque llena de contradicciones, parecían encajar en la narrativa que la policía intentaba construir. Sin embargo, como un castillo de naipes, su coartada se desmoronó rápidamente. ¿Qué tipo de coartada tenía? ¿Cómo pudo demostrar su inocencia? Se descubrió que Bedwell tenía una coartada sólida para la noche de la desaparición de las chicas. Varios testigos confirmaron que se encontraba en otro estado, a cientos de kilómetros de Chicago. Su confesión, probablemente obtenida bajo presión, se vino abajo y fue liberado sin cargos. Un callejón sin salida para la investigación, un nuevo golpe para la familia Grimes. Y para la credibilidad de la policía. Un giro inesperado. Que nos lleva al segundo sospechoso, Max Fleig. Un adolescente de 17 años en el momento de los hechos. Un hombre que, a diferencia de Bedwell, no resonó con tanta fuerza en los medios de comunicación, pero que escondía una historia igualmente turbia. Fleig también confesó haber secuestrado y matado a las hermanas Grimes. Sin embargo, su confesión se obtuvo a través de un detector de mentiras no oficial. Una prueba. Debido a su edad y a la falta de supervisión legal, no tenía validez ante un tribunal. Un obstáculo legal que impidió a la policía profundizar en la investigación de Fleig y que lo convirtió, a ojos de muchos, en un sospechoso aún más inquietante. Un joven de 17 años confesando un crimen tan atroz. ¿Qué llevó a Fleig a confesar? ¿Y qué hay de cierto en su confesión? Las circunstancias que rodearon la confesión de Fleig son tan turbias como el propio caso. Algunos creen que fue presionado, manipulado por la policía para obtener una confesión rápida y cerrar el caso. Otros, sin embargo, ven en Fleig un perfil psicológico compatible con el de un asesino en serie. ¿Al que quiere? A pesar de su juventud, era capaz de cometer actos de una brutalidad extrema. Es escalofriante pensar que un adolescente pudiera ser el responsable de un crimen tan atroz. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes, las irregularidades en su confesión y las limitaciones legales impidieron que se presentaran cargos contra él. Fleig fue liberado, pero la sombra de la sospecha lo acompañó siempre. Y no solo eso. Años después, Fleig fue condenado por otro crimen, un asesinato brutal que confirmó los peores temores de quienes lo veían como un auténtico depredador. Un macabro eco del caso Grimes, que reavivó las dudas y las preguntas sin respuesta. Había sido Fleig el verdadero culpable. Había escapado a la justicia una vez más. La historia de Fleig nos lleva a un punto crucial en nuestra inmersión, la búsqueda de un patrón, de una conexión que nos ayude a comprender la mente del asesino, más allá de los sospechosos principales. Surgieron otras teorías, otras líneas de investigación que ambos, aunque no llegaron a concretarse, siguen alimentando el debate hasta hoy. Es como si el caso Grimes, por su propia naturaleza enigmática, invitara a explorar diferentes escenarios, a buscar respuestas en los recovecos más oscuros de la sociedad de la época, una época marcada por grandes cambios sociales, pero también por un clima de incertidumbre y miedo, un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de crímenes sin resolver. Hablamos de una época en la que la información no fluía con la misma rapidez que hoy en día, donde las redes sociales no amplificaban cada rumor, cada sospecha, un contexto que si bien dificultaba la difusión de información falsa, también permitía a los criminales actuar con mayor impunidad, ocultándose en las sombras de una sociedad menos conectada, menos vigilante. Exacto. Y en ese contexto surge una teoría que aunque nunca se pudo probar, ha cautivado la imaginación de muchos investigadores. La posibilidad de que las hermanas Grimes fueran víctimas de una red de trata de blancas. Una teoría escalofriante, que nos adentra en un submundo aún más oscuro, en un entramado criminal que operaba en la clandestinidad, aprovechando la vulnerabilidad de jóvenes como Bárbara y Patricia. Las pistas que apuntaban en esa dirección eran como la mayor parte del caso.
vagas y circunstanciales. Algunos testigos aseguraban haber visto a las chicas en compañía de hombres mayores, en los días posteriores a su desaparición. Otros hablaban de coches sospechosos merodeando por el barrio. Fragmentos de información que fue. Como piezas de un puzzle incompleto. No encajaban del todo, pero que sugerían la existencia de algo más siniestro, de una trama que iba más allá de la simple desaparición de dos adolescentes. La posibilidad de que las hermanas Grimes hubieran sido secuestradas y explotadas por una red de trata de blancas añadía una capa de horror al caso, un horror que iba más allá de la muerte, que se extendía a un submundo de abusos, de tráfico humano, de vidas truncadas por la codicia y la crueldad. Una teoría que aunque nunca se pudo demostrar, sigue resonando en el imaginario colectivo, como un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los márgenes de la sociedad, incluso en una ciudad aparentemente tan vibrante y moderna como Chicago. Y mientras la policía seguía buscando respuestas en los sospechosos habituales, en los bajos fondos de la ciudad, la madre de las chicas, Loretta Grimes, recibía llamadas telefónicas que la atormentaban, que la acercaban al horror y la alejaban de la verdad. Llamadas que contenían detalles que solo el asesino podía conocer, que la obligaban a enfrentarse a la crueldad de quien había arrebatado la vida a sus hijas. Esas llamadas, esas voces que susurraban desde la oscuridad, podrían ser la clave para resolver el caso. Es posible que en la burla, en medio de las burlas, las amenazas y el dolor, se esconda la verdad. Analizando las grabaciones de esas llamadas, algunos expertos en lingüística forense detectaron un ligero acento sureño en la voz del hombre, un detalle que, si bien no es concluyente, podría indicar que el asesino no era de Chicago, o que tenía algún tipo de conexión con el sur del país. Una nueva pista, una nueva línea de investigación que, como un haz de luz en la oscuridad, nos invita a seguir explorando, a no perder la esperanza de encontrar la verdad. Nos encontramos ya en la recta final de nuestra inmersión, en ese punto donde los caminos se bifurcan y la niebla del misterio se hace aún más espesa. Hemos recorrido las calles de Chicago, hemos examinado las pruebas, hemos escuchado los testimonios, las confesiones, las llamadas, pero la verdad sigue ahí, oculta en algún lugar, esperando a ser descubierta. Es como si el caso Grimes fuera un laberinto sin salida, ¿verdad? Un rompecabezas cuyas piezas no encajan del todo. Sin embargo, a pesar de la frustración, de la falta de respuestas definitivas, hay quienes no se rinden, quienes siguen buscando la verdad con la tenacidad de un detective obsesionado con... Y en esa búsqueda incansable, destaca la figura de Raymond Johnson, un policía retirado, que ha dedicado gran parte de su vida a intentar resolver el caso Grimes. Un hombre que no se conforma con las versiones oficiales, que busca en las sombras, en los detalles olvidados, en las conexiones que nadie más ve. Johnson ha centrado su atención en una teoría que, aunque no es nueva, ha cobrado fuerza en los últimos años. La posible implicación de Charles Melquist, un asesino de niños, condenado por un crimen similar al de las hermanas Grimes. Un hombre que para Guillén, a ojos de Johnson, encaja en el perfil del asesino que buscan. Un depredador silencioso, metódico, que se movía con sigilo entre las sombras. es una teoría que nos hiela la sangre, ¿verdad? Pensar que el asesino de las hermanas Grimes podría haber estado todo este tiempo a la vista de todos, impune, con la sangre de otras víctimas en sus manos. Pero ¿qué pruebas tiene Johnson para vincular a Melquist con el caso? Johnson ha recopilado una cantidad ingente de información sobre Melquist, analizando sus movimientos, sus contactos y su modus operandi, y ha encontrado similitudes inquietantes con el caso Grimes, la edad de las víctimas, la forma en que fueron abordadas, la violencia ejercida sobre sus cuerpos. Detalles que dirías, ¿qué? Para Johnson, son demasiado coincidentes para ser simple casualidad. Es como si Melquist fuera un fantasma, que ha estado rondando este caso desde el principio, una sombra que se proyecta sobre cada pista, cada sospecha. Pero hay un problema, ¿verdad? Melquist ya no está entre nosotros para responder a las acusaciones. ¿Cómo podemos saber si realmente está involucrado en el caso? Ahí es donde entra en juego la ciencia, la tecnología que nos permite asomarnos al pasado, a buscar respuestas en los rastros que el tiempo no ha podido borrar. Si se encontraran muestras genéticas de Melquist, se podría comparar con las muestras recogidas en la escena del crimen y tal vez confirmar o descartar su participación en el caso. El ADN, ¿What? como una llave que abre las puertas del pasado, como un testigo silencioso que puede desvelar la verdad, pero no es la única herramienta a nuestra disposición, ¿verdad? Exacto. También se podrían usar técnicas de reconstrucción facial en 3D para comparar la fisonomía de Melquist con los retratos RAW del sospechoso, elaborados a partir de los testimonios de la época. Imaginad poder ver el rostro de Melquist superpuesto al retrato RAW, poder cotejar los detalles, buscar las coincidencias. Sería como resucitar el pasado. Como iluminar las sombras con la luz de la ciencia. Y no